Bueno, bienvenido otra vez, Carlos, a Tecuón, porque esta entrevista va a salir para, mm, para un podcast que estamos haciendo con un amigo de Alemania y otro de Estupendo. acá también. Así que vamos para Tecuón. El tema del día que me propusiste, muy Sí. interesante. Contame. Wing Chun visto desde la manera interna, porque, bueno, cabe decir que malogradamente, yo me incluyo, ¿vale? Que el 80% del Wing Chun a nivel así mundial se estudia de una manera bastante externa, ¿vale? Debido, supongo que también es el punto de vista occidental y de las cosas que se han ido perdiendo por el camino, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero hoy basarme en el Quen Quit, ¿vale? No solamente en el de Moyat, sino en el de muchos más profesores a lo largo de la historia, Sí. donde podemos dejar claro que el entrenamiento en sí del Wing Chun es interno y hablar de las formas desde un carácter de vista interno. Y el significado de lo interno, porque cuando Claro. yo, cuando yo tenía 13 años, interno para mí era hacer la forma súper baja al ras del suelo. Cuando yo tenía esa Bueno, edad era pero ese. Después, claro. interno era seguir la cosa con la sensación de la que te producía la metáfora, ¿no? No sé si la flor que se abre. Después Ujú. interno, iba cambiando mi idea de interno. Toda mi adolescencia fue Claro. una especie de rotura de cabeza de modelos, donde aparece algo nuevo. Ah, es esto. Entonces, ¿qué sería Pero interno? supongo que Vos Dime, dime. mandaste, sí, Dime tú. que me mandaste un video muy interesante en donde están Sí, queriendo levantar a alguien claro. y él Eso absorbe la es que fuerza. es Claro, es que eso es súper básico. Eso es el Yatma, por ejemplo. ¿Vale? Digamos que si partimos ahora de las formas divididas, ¿vale? Vamos a hablar de Wing Chun desde antes, pero sobre todo de las formas divididas, ¿vale? Ese es del estilo Moyat, ¿vale? Entonces, ya te quiero decir, o sea, visto desde Inman, o sea, Moyat es el alumno directo que escribió el Conquit, el recopilatorio, justo con el maestro Inman, entonces ya había un carácter interno ahí. Hay un dicho que dice que se debe de pasar, digamos, o sea, que hay como un, como para honrar el estilo, hay que ir pasando de manera certera estas enseñanzas, ¿no? O sea, conforme vamos enseñando. Y claro, yo creo que ahí es donde radica la cosa, ¿no? Lo que hablamos el otro día del Wing Chun Fitness, ¿no? En ese sentido. Porque la gente va a lo aplicativo y quiere aprender el sistema solamente como un sistema de defensa, ¿vale? Entonces, claro, pero eso es hacer técnicas sin el carácter interno es como una pistola sin balas. Es cierto. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, Como sí. la gente que le pones a practicar en Shooting Tao en base, ¿no? Y le hace solamente el parry and punch, ¿vale? ¿No? El paxao y puño, ¿vale? Y se aburren a las 3 semanas y te dicen, ¿por qué no me enseñas otra cosa? Y entonces tú le haces lanzar el puño y en vez de ponerle la mano se la quitas y de repente ves cómo se va hacia adelante, ¿no? Y le dices, porque no tienes el nivel, porque has caído en doble peso, ¿sabes? Claro. No, claro, entonces claro, ahí está la gran frase del Wing Chun, que esa está en todos los linajes, que es Hola Loi Chun, Dasa Chun, ¿vale? Que vendría a ser como el join and follow y tal en el Tai Chi. Hay muchas cosas parecidas, ¿vale? Porque son dichos, ¿no? Es como si aquí en España decimos un proverbio y en Argentina tenéis uno similar. O sea, En Tai Chi no es sería nada copiado, sino que son dichos, ¿no? Dime. San Nien, ¿no? El adherirse, seguir. Exacto, exacto, pues sería lo mismo. Lo que pasa que en el Wing Chun, aparte de ser cantonés, pues bueno, pues se habla de otra manera. Hola Loi Sun significa. Hay mucha gente que dice retener, y también lo hablamos el otro día. Hay que tener cuidado con las traducciones, no es retener, es recibir lo que viene. Y ahí estamos haciendo caso a que cada vez que uno pone la mano en la línea central, tiene que absorber la fuerza del otro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, recibir lo que viene, seguir lo que se va, ¿vale? Es la adherencia, ¿vale? De ahí chisao, manos pegajosas,
¿de acuerdo? Y la Chao Yi Chun, que hay mucha gente que también lo traduce como cuando no hay contacto de la mano entrar al centro, pero nos olvidamos de que hay una otra frase también ahí con bastante peso, que es la de la línea invisible, ¿no? Los golpes invisibles. Entonces, el Asai Chun no tiene por qué ser cuando el otro quita la mano, tú ocupas el centro, sino que ocupas el centro cuando el otro sencillamente le puedes atravesar con tu energía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es a lo que vamos. Cabe, cabe decir que, no sé allá en España, pero cuando acá en Argentina el movimiento del Wing Chun, Ajá, así. Primero yo iba a torneos de Kung Fu y viste trofeitos y esas competencias en donde el Wing Chun estaba sí, muy mal visto. La gente se burlaba de la gente de Wing Chun porque todos hacíamos acrobacias, patadas, vueltas por el aire, y claro, el Wing Chun hacía formas aburridas. Y vos lo veías claro. afuera hasta que, hasta que salió la película Ip Man. Y ahí fue un boom. Ahí fue Claro, un boom. ahí hizo un boom otra vez, digamos, porque realmente tuvo mucho boom en los 80 el Wing Chun, cuando bueno, por lo menos en la parte de Europa, no hablo de América, ni mucho menos, pero en la parte de Europa, pues tuvo mucho boom. Digamos que también tuvo un creciente movimiento cuando llegó a Estados Unidos Bruce Lee, ¿vale? Que si era alumno de Inman y tal. No vamos a hablar de Bruce Lee porque es un mito para muchos, pero tampoco acabó el sistema entero. Claro, Ahora, cabe decir que Jeet Kune Do, ¿vale? Jeet Kune es un concepto del Wing Chun, que es interceptar, interceptar el puño, sí. ¿vale? O sea, es el puño que intercepta, Jeet Kune, ¿vale? O Jeet Kune. Sí, Entonces, claro, en sí el Jeet Kune Do está basado en el Wing Chun en ese sentido, ¿no? Que si claro. luego tenía carácter o no carácter interno, pues no lo sé, ¿vale? Yo digo lo de siempre, no lo he probado. Pero sí conozco gente que hace Jeet Kune Do que tiene mucha raíz. Que a lo mejor no saben cómo explicarla, es lo mismo que hablamos la otra vez, ¿me entiendes? O sea, hay gente que del mismo entrenamiento se va formando y a lo mejor luego no sabe cómo transmitirlo, pero eso está ahí. Sí, Y sí. bueno, Y de hecho, o sea, como pasaba esto, que los profesores se burlaban, mirá qué débiles que son, no se mueven, no muestran como destrezas. claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que el otro día nos comentaba nuestro Sifu de Sun, ¿vale? Aunque no tenga que ver con el Wing Chun, pero para mí es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el Wushu en general, que es algo muy cierto, que realmente eso se ve en el Wing Chun y en muchos estilos. O sea, digamos que hay estilos que siempre se han ido simplificando, ¿de acuerdo? O sea, entonces digamos que van de lo grande a lo pequeño, incluso a lo oculto. Es lo que hablamos el otro día. En el Wing Claro, Chun tenemos espiralidades, pero no tenemos por qué mostrarlas. claro, ¿Me entiendes? Igual que tenemos movimiento del Dantian, porque el Quen Quit está lleno de referencias de la energía del Dantian, del asentamiento, del poder de la mente. Si un Imtao precisamente significa, mucha gente lo traduce como pequeña idea, pero significa idea, pequeña venida Tao es de cabeza, ¿vale? Eso es como el Yi, ¿no? O sea, para nosotros el Nin Tao sería, ese estado sería como el Yi, la voluntad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el Wing Chun es uno de esos estilos que se ha ido simplificando hasta llegar a lo oculto, ¿sí? claro. Entonces, no hay necesidad de mostrar un movimiento exagerado para producir una energía interna, simplemente levantando la mano, como hacemos en primera instancia, en cualquiera de las tres formas, ya estás conexo, ¿no? O sea que vos, cuando empezaste tu primera línea, la primera línea que Mm. hiciste de Wing Chun, ¿ya tenía componentes internos? Sí, pero como te dije con la gente que entrenaba al principio cuando era bastante joven, lo que pasa que no, o bien no sabía explicarlo o estaba dentro del entrenamiento, como te decía, porque nosotros íbamos a la aplicación, a la aplicación, a la aplicación, y son cosas que luego maduras, ¿no? Es como si te cuentan un cuento y a los años dices, wow, la moraleja, ¿no? Pues, ¿sabes lo que te quiero decir? Y con gente que he entrenado en Moyat, pues los vídeos que te he pasado, por ejemplo, eso es lo más básico, es que eso es el inicio de Xunin Tao. O sea,
digamos que Shulin Dinjin, lo que se estudiaría en el Tai Chi, para nosotros es lo que denominarían los de Chuson-Tin el Taiwán, Claro, ¿sí? la Chuson Ting. Que es, exacto, que sería, te lo comparo con el Tai Chi por tener una referencia de algo interno, ¿no? Que es mucho más grande que el Wing Chun, porque el Wing Chun en ese sentido es bastante desconocido, ¿vale? Entonces, Totalmente. se eleva al perineo, que eso lo tienen todas las artes internas, se eleva el perineo, no es una contracción de las nalgas, sino es elevar el perineo, y a partir de ahí se va subiendo la electricidad por cada una de las vértebras. Entonces las vértebras lo que consiguen es hacer esto, no es poner el cuello recto, ¿me entiendes? Sino elevas la mirada al horizonte y en ese elevar la mirada al horizonte ya empezamos a distinguir, pasamos de Buji a lo activo y lo pasivo, ya empezamos a construir la gran polaridad en ese sentido. Entonces, sube la energía y eso es lo que yergue la cabeza hasta arriba. No es tirar de aquí, sino es subir la electricidad para que toda la energía llegue por el sistema nervioso, tanto los dedos de los pies como los dedos de las manos. Y ahí se genera el POM y el vacío al mismo tiempo. Entonces, la segunda fase sería el hundir, Al ¿vale? revés que en el Tai Lo que Chi. En el Tai nosotros Chi no llamamos el sería. yatma. En el Tai Chi se Claro, empieza al revés, claro. claro, sí, sí. Es que por eso te lo comparo con el Tai Chi, porque la referencia está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos, en el Tai Chi lo llamaríamos unificar cielo y tierra, ¿vale? Y en el Wing Chun lo llamamos Yumali, que es unificar el tronco inferior con el tronco superior, ¿no? Entonces subimos la energía, se unifican las dos partes, tanto la parte de abajo del sacro como la de arriba, y eléctricamente hablando, y luego digamos que empezamos la fase de asentamiento, de enraizamiento, que eso es el yatma, es el asentar el caballo. No confundir esto con el doblar las rodillas. Aquí está el gran error a veces de estudiar de manera externa, como te dije, el querer hacer aquello que debería de ser una consecuencia, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de hacer así, ¿no? O sea, a ver, si me... No sé si me verás. Sí, te veo, te El veo. hecho de hacer... Vale, pues el hecho de hacer esto con... Perdona, ¿eh? De hacer esto con las rodillas, ¿sí? Eso es una... A ver, no es una equivocación, pero tiene que ser una fase del mismo asentamiento. ¿Me entiendes por dónde voy? Te sigo. Entonces, claro, cuando tú generas esa compresión, digamos que si un Intao en realidad es un estudio de las microtensiones que tú propiamente te generas para generar después el son. Es como lo de meter el codo aquí. Claro. ¿Por qué tendría un codo aquí en medio? Si la triangulación está aquí. ¿Me entiendes? Meto el codo en medio primero por si me presionan. O sea, el estudio interno siempre se hace en referencia a aquello que tú puedes generar, ya sea si pasa mi primer triángulo, tener que defenderme con un codo, Claro. ¿vale? O aquello que te pueden generar a ti, que te empujen un codo para adentro. Y eso no Entonces, implica que tú no sepas mover la mano. si lo bajamos a un lenguaje de Tai Chi, es como poner alguna compresión, o sea, generar una compresión para abrir Taigun, abrir y que se abra por dentro, o sea que hay son, en realidad. Claro, en realidad es el estudio del son. Cuando hablamos de nivel interno, siempre estamos buscando el estudio del son. Pasa que, como te dije, en el Wing Chun partimos al revés de los demás estilos. Estudiamos desde una postura natural, aún trabajándola de manera extrema, digamos, ¿no? Y luego, pues, bajamos, como tú dices. Yo, cuando me has dicho de joven, pensaba que era bajar mucho. Pues bajar mucho también es una condición de lo interno. O sea, tú tienes que saber estar ahí, es simplemente una cualidad. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, bueno, mira, Moya tiene un dicho, ¿vale? Me ha apuntado ciertas cositas, que dice, el propósito del sistema de Wing Chun es conducir al practicante para la disponibilidad plena. O sea, aquí estamos hablando del Pu Wei en sí, como genérico, ¿vale? Este estado no puede ser alcanzado si usted está física o emocionalmente preso de las técnicas de combate. O sea, debes de liberarte de la expresión mecánica y confiar en la reacción de su cuerpo, donde su kung fu, el trabajo de su habilidad, ¿vale? Irá a protegerlo. Eso es el concepto de Pu Wei para nosotros. ¡Wow! Sí, es la libertad de expresión. Esto No es tener, no increíble. tener, claro. Dicho por Moyad, ¿eh? No, 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 no igual, son palabras mías. ten en cuenta que yo, mira, la línea a Argentina, Moyat Sí, llega por Imamura, que es un por japonés. Imamura, sí. Claro. No Sí, por. lo sé, lo sé. Ah, bien, bien. O sea, pasó por, Conozco, por conozco China, por Japón, Brasil, Argentina.
claro. Claro, lo que pasa, no es o sea, no quiero hablar mal de Inamura, ni mucho menos, pero digamos que al final era como una marca más, igual que Leontina aquí en España, ¿me entiendes? No quiero decir nada con esto de malo de su enseñanza, sino en el sentido de que, bueno, pues al final pues fue una macroescuela, ¿no? Como aquel que dice. Y él, se ve que tenía mucha calidad, Imamura, y muchos de sus estudiantes también. Tengo un compañero de allí, de Argentina, Fede, ¿vale? Que él y su maestro pues eran estudiantes de esa rama. Y luego, bueno, pues se separaron, pero por una cuestión pues más de politiqueo, que al final ensucia mucho las cosas, el politiqueo. Claro. Pero se les nota el interno, ¿me entiendes? El muchacho este que te pasa en el vídeo, o sea, es alumno directo de Mamura. Ah, mirá, Entonces, mirá. claro, entonces, que está aquí ubicado, creo, por Madrid o por ahí. Vos Y viviste siempre en Barcelona. sí, Bien. sí. Te pregunto porque hace más de 15 años, hace casi 20, yo estaba haciendo pacuá en una plaza, Ujú. en un parque, y aparece un español y me dice, eso es pacuachán, me dice. Y le digo, sí, sí, me dice, bueno, yo hago Kung Fu, hago Wing Chun, me dice. Y yo, viste, tenía esa imagen negativa. Y hacemos y me fascina lo que hacía. O sea, nos empezamos a juntar a practicar y él me dijo que era de Valencia. Ah, Y me dijo que tenía un maestro, no me acuerdo el nombre ni de él ni del maestro. Me acuerdo que en un momento enseñaba para actores de teatro tipo defensa mira, personal. sí, qué curioso. Y como coreografiado. Ajá. Y, y decía que esto para mí era como medio un mito, porque después yo cuando hice el sistema de Moyat y el de Leuting, y conocí al nieto de Wong Chong Leong, también que vino a la Argentina, el nieto Ah, flaquito, divino, sí, una persona muy amorosa, y a Samuel Wong, o a Juan, Samuel, sí, Samuel Cuoco. ese. Cuoco. También vino un par de veces a la Argentina. Bueno, la cosa es que él me dijo que su maestro hacía algo que mientras hacía chisao te iba, como si fuese que te iba, o te podía o cargar el peso y hacerte pesado a vos, o Claro, vaciarte y dejarte como sin fuerza. claro, es que se hacen esas dos vertientes, sí. Eso se practica con. Cuando ya sabes mover la fuerza, Sí, o cuando ya distingues el cómo se puede mover la fuerza, ya que sabemos que esto no es una cosa simplemente de querer hacer, esas cosas suceden. Es lo que sería el Pong y el Lu a un máximo extremo, ¿me entiendes? Pero en claro, vez de empujarte a lo lejos, el Pong lo puedes utilizar. O sea, el Pong es la madre de todo. ¿Me claro. explico? O sea, el vacío que se genera dentro y la presión fuera, digamos que es la madre de todas las demás fuerzas, ¿no? Entonces, el concepto de Lu, lo que tú decías, el reunir o el recoger, eres capaz de quitarle la fuerza al otro, Claro, pero de quitársela literal, ¿sabes? claro, O sea, lo enganchas a tu sistema y lo absorbes de tal manera que la persona se queda débil. Y luego, pues la otra que es que tú le vas metiendo la presión, lo que sería un G, ¿vale? Pero es a través de tu propia expansión que te vas haciendo grande y al mismo tiempo ese yatma, ¿vale? Que como te dije, la raíz es un movimiento, no es algo de quedarte estático ni como un palo, ¿vale? Al generar ese movimiento constante hacia el suelo, o sea, le pesas tanto que lo hundes. O sea, tienen esas dos características. A la larga, cuando ya sabes cómo se mueven, ¿vale? O sea, empujar las manos para abajo no sirve. claro, no, 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 claro. De ahí es el estudio de, digamos que Xuan Tao, esta es la parte menos marcial, como te dije la otra vez, del Wing Chun, ¿no? El Sambai Fat, ¿no? Los tres saludos a Buda, ¿no? Claro. O sea, es como la parte menos marcial y dices, ¿por qué hacen esto tan lento y tal y cual? Pues ahí está la clave de la propia expansión de la fuerza, el asentamiento, el Jardailik, la energía de codo bajo, ¿vale? Que es como cuando en el Tai Chi te dicen no subas la energía de codo porque estarás flotando, ¿no? Pues lo mismo, o sea, es que se estudia lo mismo, Germán. O Y sea entonces el que recoger
no es recoger tu mano, es recoger la fuerza. Cuando tú ya eres consciente de cómo se recoge la fuerza en ti, te puedes conectar con la línea central y atraer aquello a tu cuerpo. Ah, tremendo. De ahí la conexión a la línea central. La línea central no es solamente una cosa espacial o cardinal, Claro, ¿me entiendes? Es claro, el claro. enfoque en aquello que quieres mover. Digamos que en Tuning Tao tú todo el rato estás moviendo aquello y estás dejando que tu fuerza o tu energía se mueva en correspondencia para mover aquello. De ahí que luego haya gente que tiene un chisao mucho más interno y hay gente que solo tiene un chisao en plan, si me tocan quito y me aparto. Ahí nunca vas a llegar a profundizar en el interno. Y el problema del interno no solo está en la teoría, porque ya te digo, yo he estudiado con bastantes profesores y con bastante gente, no solamente profesores, ¿vale? O sea, me muevo mucho, no solamente te enseñan los profesores, también estudiantes, evidentemente. Totalmente. Y la teoría la tenemos todos. Todos hablamos del yin en Wing Chun. Todos hablamos de la fuerza elástica en Wing Chun. Todos hablamos de asentar el caballo en el Wing Chun. Todos hablamos de asentar la energía en la antiana en el Wing Chun. Por ejemplo, lo que hablamos en la otra vez, o sea, lo de el dicho que dice, ¿no? De Quen Yao Sun Fat, perdonad por mi cantonés, que no es para nada bueno, ¿vale? El puño viene desde el corazón, eso es lo que hablamos la otra vez, no tiene Sí, que ver con la línea central, eso es confundir la línea central con la fuerza codo, punto número uno, ¿vale? Y punto número dos, cuando hablamos de eso es lo que hablamos la otra vez, ¿por qué decías tú que Chu Son-tin llamaba el corazón al dantian inferior? Porque emocionalmente, como te dije, si tú estás secuestrado, la energía sube aquí. claro. Y cuando tú asientas, hay un término que es japonés, no chino, pero hace mejor referencia a esto, perdóname que te lo meta por en medio, que es el jara. El jara es el dantian inferior, es cuando una persona realmente está asentada de manera psíquica, ¿me entiendes? Claro. Y entonces si un Intao precisamente entrena eso. Si un Intao no te está enseñando a combatir, te está enseñando, como dice los tres dichos en el Wing Chun, ¿no? Que, en el Chisao, que son enfréntate a tu propia sombra, es enfrentarte a tus propias tensiones, secuestros psicológicos y demás. Persiga tu propia sombra significa es seguir al otro de una manera muy mental, no física. El físico sigue a la mente, ¿vale? Y luego enfócate en la línea central. O sea, son tres cosas realmente que si las miras de manera metafórica son súper explícitas a lo que lo interno se refiere. Pero claro, luego llevado esto a lo práctico, si no metes esa teoría en la praxis, pues todo a la larga lleva a un final, ¿me entiendes? O sea, aquello que tú entrenes, pues será tu finalidad, ¿me entiendes? Te dará un logro. Entonces, si Claro. tú entrenas muscularmente y entrenas placa a placa, como yo digo, ¿no? Y perseguir moscas y cosas así, y parar y pegar, no es lo mismo que recibir y transferir. No, totalmente. Y es otra mentalidad, Claro, también la mentalidad de pensar, de, no sé, claro, de la mentalidad medio dañina de pensar en estar pegándole en una cara o estar moviendo tus fuerzas internas. Son lógicas claro, distintas. claro, Eh, totalmente. el otro día, después de la Entonces, entrevista, y la vio la entrevista, un amigo mío que te conoció, eh, Dani, 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 sí, Dani, sí, sí, sí. Dani te conoció, me Bueno, dijo que, él es amigo de Fede, precisamente. Yo lo conocí por Fede, del que te ah, qué hablo. bueno, A Dani, sí. mirá, Y se vino a estudiar Chen con nosotros, con Nacho, un tiempo. exacto, exactamente. Sí, muy buena gente. Y él también hace Wing Chun, creo que también de Moyat. Sí, claro, por eso te digo, Moyat. es alumno de Fede. Claro, sí, 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 ahí está. Él me preguntaba mucho, ¿no? Sobre en nuestros tiempos libres, evidentemente cuando estamos con Chen, pero yo le hacía referencias a veces, ¿no? O sea, ya fuera de clase, ¿no? En el sentido de que, tío, esto es esto, simplemente nos movemos de otra manera, ¿sabes? Claro, Y practicando conmigo, pues bueno, pues le gustaba el carácter interno que hay Es que el Chi Sao no deja de ser un estudio como el Tuisou o el Rousseau para el Papua, por ejemplo. claro, ¿Me entiendes? O totalmente, sí, sea, sí. es poner presión y tal, para a través de la presión
establecer bien el Juan, ¿no? El espacio en el cuerpo y todo esto. Y bueno, pues es que en realidad es lo mismo. Lo que nosotros en vez de hacer un círculo así, hacemos un círculo así. ¿Me entiendes? O sea, Claro. minimizamos las cosas. Ya te digo que el Wing Chun es simplista al máximo, Ahí incluso hasta un lo movimiento oculto. parecía un círculo, un pequeño círculo de las 8 palabras. Claro, ¿vale? Pero nosotros en vez de estar tal, pues digamos que lo comprendemos entre los tres triángulos, Claro. ¿sí? Y entonces no sobresalimos más allá a no ser que la línea cambie y tengas que abrir. Pero si no te enfocas en lo que es tu rango de fuerza, que sería el ancho de tus hombros, básicamente. Mirá, me llevo la sorpresa de que no sabía realmente que, que tenían tanta profundidad y trabajo en lo interno los demás estilos de Wing Chun que no eran el de Chu Jong Ting. Claro, es que eso también, mira, y a mí me sabe súper mal, porque por un tiempo hablé con Nima y con Gili también, que era un compañero suyo de cuando él estudiaba allí en Australia. Y un día así, pues comentando, me dijeron, me sorprende que sepas tanto de las formas, ¿no? Porque en plan como que ellos también piensan que solo lo estudian allí, eso. Y no, no, no es cierto, o sea, se estudia around the world, ¿sabes? O sea, Claro, incluso, pero claro, hay teorías como los 5 elementos, ¿no? En gente de otros linajes y tal, o sea, todo eso está ahí, y ha estado ahí siempre. Luego es lo que hablamos, o sea, la transmisión pasada por generaciones es el problema, claro. ¿no? Pero eso está ahí, o sea, no es que alguien haya llegado y me sabe mal porque a Chuson Tin lo tuvieron mucho tiempo en plan descatalogado, no, es que como él hizo Tai Chi, esto se lo ha traído del Tai Chi, que no es cierto. Claro. Que yo he escuchado gente de renombre diciendo esas cosas de Chuson Tin y me da pena, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque luego ves que en otros linajes también existe y hay otros linajes que también tuvieron grandes profesores con un gran interno. Entonces, bueno, Claro, claro, claro. que Es luego la que, forma no es lo importante, lo externo. De ahí que, por ejemplo, Moyat dijo, este es mi Chankyu, en un gran vídeo que él tiene, dice, este es mi Chankyu, no en el sentido de que lo hace diferente a su maestro, sino que es su Chankyu en el sentido de que él tiene su propio cuerpo. ¿Me entiendes? claro, Entonces, si Man hacía esto aquí abajo y él lo hace aquí arriba, es quizás porque él era más alto. Pero no es que la técnica esté equivocada. ¿Me entiendes? O que otros puedan hacer variantes, o que otros simplificaran menos aquello que era tan largo. O sea, de ahí vienen las diferentes versiones, pero ¿me entiendes? O sea, el Kung Fu es Kung Fu. sí, 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 total. Y hay algo que cuando hablas de fuerzas, hay algo que es primordial a cualquier movimiento externo, que es esta energía descompresiva, Suilin Din Shin, o Nim Tao, Claro. y Bueno, el Taigun que dicen ellos, sí. y este aplacamiento, o como si fuese colgar pesado, muy pesado. Claro, claro. Mira, Esa fuerza emergente y esa fuerza pesada es como una fuerza primordial. Ahora mi pregunta es, cuando haces Sinim Tao, sí. ¿vos desde la columna esa energía está saliendo así? O sea, como que Si, esta si, energía no de la haces columna... eso si no haces eso primeramente, no puedes hacer un Tao. Claro, Pero claro, entra dentro de las 3 fases del estudio de la forma, de lo que hablamos el otro día. O sea, la primera es la mecanización y luego es la diferenciación entre el Li y el Jin. O sea, si tú no haces eso, siempre estarás levantando la cabeza y doblando las rodillas. ¿Me entiendes por dónde voy? En vez de hacer la consecuencia de que es la fuerza la que en sí te mueve por dentro. Entonces, reconocer ese yin, no el yin mental, el yin. ¿Me entiendes? O claro. sea, ahí hay una fase muy de autoobservación. Ya se dice, por ejemplo, en el... Mira, te reviso porque hablando de Xunin Tao, es que en realidad el Xunin Tao para el Wing Chun, a pesar de ser la forma menos marcial, ¿no? Porque digamos que Champion es más dinámica y Biuji ves movimientos más rápidos y ves también que las piernas se mueven en plan proyecciones y tal. Tiene todo. Digamos que, Ah, claro, pero digamos que en el Xunin Tao, básicamente, lo primero que se dice, el Xunin Tao entrena el poder interno. Ya, más claro, agua. ¿Vale? Luego,
lo de los ojos, ¿no? Que decía, los ojos y la mente viajan juntos. O sea, en Xuning Tao constantemente estás trabajando la visión en un plan de enviar el Shen. Como Tai Chi. Claro. Claro. Entonces, también te dice no tener prisa en estudiar Xuning Tao. La gente quiere pasar muy rápido las cosas. Quiere pasar de página rápido y no hay que tener prisa en Xuning Tao. Xuning Tao sería en el Wing Chun como casi el 90% del Kung Fu que realmente vas a adquirir. Claro. Los grandes maestros dicen, si tú tienes Xuning Tao y Chan Qiu, ya puedes ser un gran luchador, porque tienes la raíz, el poder mental, el uso del yin y luego tienes el dinamismo del combate. ¿Me entiendes? Bueno, pero al mismo Luego tiempo, ya las otras... Sin Yun Tao es un filtro Claro, para los que quieren es el que te ir a quita hacer todas las esto. impurezas. Claro, para los que vienen Exacto. así todos apurados haciendo esto, como poner Claro, la mano hacia adelante, decir, bueno, ahora llega al cuerpo, llega al cuerpo. O sea, quédate en el cuerpo, no salgas a ningún lado. Y que se claro, asiente es un la nivel mente de por... atención, no es un nivel de proyectar una intención desmedida, es un nivel de atención. En todos esos trabajos a nivel. Unificar el cuerpo arriba y abajo, asentar el caballo, todo eso tiene que ver con cómo se usa la fuerza, no lo que haces con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, dice, no uses el total de tu fuerza. ¿Por qué? Porque tienes que proteger tu propia postura. Eso es una de las claves de las 17 claves, ¿no? Del Wing Chun. ¿Cómo sería? A ver, Igual que desglosalo. el dicho entero es reserva el total de tu fuerza, pero no las técnicas. Significa que tú tienes que mantener la continuidad, pero nunca usar el total de tu fuerza. ¿Por qué? Porque si entras con el total de tu fuerza pretendiendo que le vas a atravesar al otro, y el otro a lo mejor en ese momento te cambia la fuerza o lo que sea, o tiene más yin que tú, simplemente, ¿vale? Tiene un yin más currado que el tuyo, y tú vas sin escucha, te vas a meter en un problema y vas a impedirte el cambio. O sea, realmente uno de los 17 dichos es comprende los principios de Yin Yang. Ahí están. ¿Vale? O sea, y asienta tu propio chi. O sea, tiene más que ver con el poder de observación, de atención, el Xiunin Tao, ¿vale? Y la energía mental que con el hecho de atacar o no a nadie. Por eso no nos movemos en la práctica del Xiunin Tao. El error es que la gente empieza a moverse, mucha gente empieza a enseñar Xiunin Tao ya con técnicas de movimiento y no se estudia así. Se estudia a pies paralelos Claro, porque para no si, caer en si te doble mueves muy peso, rápido, el centro no se unifica, no se consolida, porque, está como claro, agitas encasquetado. el centro. De ahí que Xiunin Tao y Chamqiu sean dos estudios distintos. Si en Claro, Xiunin Tao no te mueves, en la práctica de Xiunin Tao no te mueves. Solamente mueves el tren superior para evitar caer en dobles pesos, para controlar tu energía, que no se te estanque, que bla, 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 bla. claro, Y en Chankyu hablas del dinamismo, de cómo se mueven ya los tres centros y todo esto. Pero para eso debes de tener un suelo. claro, ¿Me entiendes? Si tú ya en Shinitao le haces el puño, como te he dicho, te quitan la mano y te vas para adelante, eso es que te está arrancando el centro. claro. Tú imagínate dando un paso y subir toda la energía aquí sin entender cómo asentar el chi. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O Claro. sea, es que una cosa lleva a la otra. O sea, por eso a mí me encanta. La gente dice, no, porque lo antiguo es mejor. Bueno, lo antiguo es, sí, es como ir al manantial, pero la división de las tres formas en el Wing Chun son un compendio exquisito de cómo dividir el trabajo fundamental del estudio del Kung Fu. Entonces, hablamos de Sin Tao y Cham Kyu. Recién nombraste mantener el centro sin generar doble peso, de descomprimir la columna y hacer la fuerza pesada Claro, hay también. muchas cosas ahí en Shinentao, sí. Y la segunda, Cham Ujú. Kyu, es mover el centro siempre manteniéndolo Claro, ya es bajo. desplazamiento, ya empiezas a pivotar, ya empiezas a entender la fuerza tridimensional que hay alrededor tuyo, porque no es mover el cuerpo, es moverte alrededor de las cosas. Igual que si en Shinentao mueves aquello, en Chankyu tienes que mover aquello, ¿me entiendes? Y tú te tienes que desplazar energéticamente alrededor de las cosas, ya sea con este círculo, ya sea con este círculo. Luego en BUG ya utilizamos diagonales, Claro. ¿vale? Entonces, claro, mira, Eso, hay un... eso es muy Dime, fino lo que dime. está diciendo, es muy, muy preciso Es a que es nivel de la finísimo, intención. tío. Es finísimo, ¿sabes? O sea, mira, hay un dibujo que representa súper bien las tres. Te lo he dibujado yo a mano porque no he encontrado la manera. Como tengo el teléfono, si tuviera ordenador te lo podía poner ahí, pero mira, es esto. A ver si se ve, Sí, ¿vale?
Entonces, digamos que si un Tao, Sí, ¿vale? Digamos, sería el círculo, es lo que mantendríamos dentro, es la redondez, es la continuidad, ¿sí? El vacío, el pon y demás. El triángulo es el enfocar, ¿sí? Y el cuadrado sería el espacio, ¿ok? O los puntos cardinales, lo que cada uno quiera decir. Lo que para nosotros no es que tengas que mirar al norte, sino que el norte está siempre pues enfrente de tus ojos, ¿me entiendes? Siempre pongas como te pongas, ¿no? En Jichikinyuma, digamos que estudias ese aspecto. claro. Luego ya en Champiu lo vas girando y en BUG pues tienes los 360, ¿vale? Luego, digamos, estaría Champiu. Champiu, el estudio sería este. Mantendrías la redondez dentro del espacio, ¿ves? Ya te estás moviendo en el Sí. espacio y en todo ello tienes que mantener la triangulación. Si pierdes la triangulación, no te puedes mover por el espacio y probablemente pierdas la redondez. Y luego, digamos que tendríamos el estudio BUG. BUG es mantener espacio tanto dentro como fuera del cuerpo, ¿vale? Mantener la triangulación constante mientras hay continuidad en cada uno de tus cambios. Una pregunta. Cuando decís Dime. redondez, hablas de la redondez es la cualidad de Pong, la apertura Sí, interna. pero en todo. Pero en todo, no malentendamos PON simplemente como una fuerza así circular por fuera, sino también aquí. O sea, si tú haces PON Claro, aquí, esto está libre. claro, claro. O sea, ¿Sí? Ponga esto, aquí, o sea, todo el cuerpo tiene que tener ese PON. claro, ¿Sí? claro. Y Eh, luego ese PON desde dentro se expresará afuera. claro. Pero en el momento en el que tú hagas así para apartarle la mano a alguien y estanques aquí un vector recto, so sorry. Claro. About it. No vas a poder. Está buenísimo esto. Te voy a hacer una pregunta muy técnica y particular. Bueno, claro, porque Claro. hay algunas personas que interpretan los clásicos del Tai Chi, yo concuerdo con eso, con que los huesos son cuadrados y el Pong es algo redondo que se forma alrededor de los huesos. Entonces, Sí, bueno, la energía circular, claro. esa energía, ese es el Pong. Entonces, ¿viste esto de la redondez en el cuadrado que decían? Sí, claro. Mi pregunta Claro, es, pues es básicamente igual. Es claro, básicamente igual. O sea, la redondez en realidad significa continuidad. Si tú no tienes redondez, solo tienes vectores lineales. Y un vector lineal acaba tropezando. claro, porque aparte lo moves así y ya se pierde Claro, un vector claro. lineal. Si tú levantas, por ejemplo, cualquier movimiento, ¿vale? Ya sea puño. Para nosotros el puño es simplemente una forma de la mano, ¿vale? O sea, podrías poner un cansado que sería un puño igual, en este Sí, o caso, aparte que puede ser un Shatzao, golpe. o... Claro, busa o lo que sea. Pero la historia es que cada movimiento tiene que estar libre de conexión hacia cualquier otro movimiento. Esa es la redondez. Y si tú tienes raíz, tienes línea y tienes ese pom, da igual hacia dónde te tiren la mano, que tú te proteges, como dice el Coenquit, hacia todas direcciones proteges tu estructura. No es para adelante. Claro, Para adelante claro. es tu enfoque, O pero para sea, de adelante nuevo, o sea, si estás en así y te segunda empujan de sección. costado, tenés fuerza. Claro, pero no tienes fuerza porque tú hagas fuerza para allá, tienes No, fuerza porque la estructura, el asentamiento y demás te protege hacia todas direcciones. ¿Me entiendes? claro, Entonces ahí está la redondez. En segunda sección, claro, eso la gente le dice, no, es que es para adelante. Vamos a ver, segunda sección haces esto. Abajo, atrás, adelante, fuera. O sea, ¿dónde está el adelante? Pues dependerá de dónde esté la línea real. claro. Hay tres líneas en el Wing Chun. Hay tres líneas. Está la línea central anatómica, John Shen, ¿vale? Que es proteger tus órganos vitales, básicamente, ¿no? Cabeza de cristal, ¿vale? Pues hay Y que la tener otra es esta cuidado. línea, Claro, la otra es la cardinal, digamos, ¿no? Que representa tus dos líneas paralelas de tu propia anchura de hombros. Porque tú tendrás la tuya, no es de aquello que digas, no, es que él abre más el tansao. Pues bueno, porque es más ancho, claro, ¿me entiendes? Entonces está las líneas paralelas y la línea central, digamos, que es lo que nosotros triangulamos, claro, ¿sí? O sea, queremos ocupar ese centro, pero a un nivel energético, no solamente físico. claro. La mano va donde la mente proyecta, ¿vale? O sea, entonces, y luego está la línea, pues real, la cardinal, ¿no? O sea, pues en posicionamiento, si yo tengo una persona aquí, ¿de qué me sirve estar defendiéndome aquí? ¿No?
Sí, 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 sí. Si me lanzan un puño curvo, pues no voy a poner un tansado aquí, abriré el tansado fuera, ¿no? O un jigsaw o lo que toque, ¿no? Ahí cada uno ya con lo que quiera madurar. Me pregunto, ¿qué opinión tenés de algo que hizo Nima King específicamente? Que él creó un sistema, ¿viste? Es como educando las articulaciones separadamente, agarrando y haciendo Está. como si fuesen engranajes mecánicos, ¿no? Movimiento del hombro, el hombro se va a mover, Mm, por ejemplo, para hacer el puño, el hombro se va a mover así, con un engranaje así, claro, el codo va a hacer esto, entonces sí. hay una fuerza así del hombro y una fuerza así del codo, y la muñeca va a ser de nuevo así. Entonces, Claro, pero eso es el puño natural. ¿Qué claro, quieres que te diga? ¿Qué pienso sobre eso? Es una sí, primera fase. claro, Es una primera fase. Si nosotros no somos capaces de distinguir cuando lanzamos el puño, me agacho un poco porque si no me salgo de pantalla. Si yo hago esto y estoy tirando del trapecio que encoge mi, ¿no? Que impide la rotación de mi hombro, del bíceps, que en vez de extenderlo, estoy contrayendo mientras pretendo extender, claro, no hay rotación libre de las muñecas. Eso es lo que pasa cuando en el primer puño de Sion interno lo representas, haces así, porque primero estás estudiando el yin, ¿me entiendes? Si la fuerza no se mueve, tú no mueves la mano. Es así de simple, si ¿y quieres cómo estudiar notas cuando interno, la fuerza claro, se mueve? porque va. Es como cuando quieres coger el vaso, tú haces así para coger un vaso, Claro, haces esto. claro, va, ¿Me va. entiendes? Ahí la línea central, ¿se entiende? Entonces, cuando entiendes eso, en los tres últimos puños sucede esto. Pero eso es, digamos, la rotación natural de tu brazo. Está muy bien lo que hace Nima, porque eso viene de como les enseñaba Chusontina a ellos. Es naturalizar el movimiento real y no sacar a tu cuerpo de su función natural. O sea, no son los músculos los que mueven los brazos. ¿Sí? Los músculos son tejido conjuntivo que transporta sangre, que sí, lo que quieras, pero no son, o sea, mover los músculos te impediría la rotación natural del hombro, codo y puño, Claro. que precisamente son una de las tres compuertas que nosotros realmente luego atravesamos, pues hombro pertenece a cadera, codo pertenece a rodilla y muñeca pertenece a tobillo. Luego en Chamkio estudias el tren inferior, por lo tanto deberías de tener la misma liberación abajo. Es muy profundo. K y G, ¿ves? Claro, está el abrir y Ahí cerrar. está el tema, Y las tres claro, armonías. claro, ahí está el punto. Entonces lo veo súper bien, porque básicamente cuando haces clases de iniciación, claro, el problema es que Nima, como da seminarios así muy grandes, pues tiene que hablar de cosas muy específicas para que la gente lo pille presto, ¿me entiendes? O sea, de una forma ávida y rápida. Entonces, pues bueno, pues no se puede profundizar mucho más. No les va a enseñar a la gente a entrar en el Nintao en una sesión de 3 horas. Claro. Eso es algo que requiere práctica, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? El aguja que vas limando, ¿no? Pues eso requiere curro, tío. ¿Sabes? Y más a nivel interno, porque te tienes que poner en ese estado sí o sí. ¿Mm? ¿Y Byushi? Pero lo veo súper bien, o sea. ¿Y Byushi qué tiene de aporte extra, además de las diagonales? BUG son extra rotaciones, aprendes a utilizar la clavícula y la escápula saliéndote avanzando, digamos, un lado, por ejemplo, o ambos. Sí. Aprendes también a echar el pecho hacia atrás para, si una persona es más larga que tú, evitar el contacto. ¿Ah? Aprendes las posturas rotas que te dije la otra vez, Claro. ¿sí? Que es agacharte y luego eso extrapolarlo a estar de rodillas, a estar tumbado en el suelo, o sea, luego eso se tiene que extrapolar, digamos, ese es el principio o la cualidad que estudias para luego extrapolar en diferentes versiones, ¿sí? De eso, ¿vale? Pero sobre todo lo que haces es utilizar tu Xuning Tao y tu Cham Q al máximo exponente. Si tú no tienes, el otro día lo comentaba con un alumno, no es, no es, no es, no es por criticar los demás practicantes, es por, o sea, cuando ves, ¿vale? Cosas, un profesor en China viéndote hacer una forma, no le hace, tú le puedes ir con el cuento de que tengo cinturón tal, o como yo, no, yo es que soy segundo dan en mi federación y tal de Wing Chun, sí, eso está muy bien. Pero a mí me ve un profesor haciendo una forma, alguien que tenga realmente un nivel, y nada más de verte la forma, sabría decirte el nivel que tienes.
¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que practica BUG que se les nota clarísimamente, ¿no? Que empiezan como a empujar el cuerpo y cosas así, evitan el paso deslizante de Cham-Kyu. El paso deslizante de Cham-Kyu viene de estar en base y deslizar el centro por el espacio. O sea, todo eso que se aprende en Shunin Tao y en Cham-Kyu deja una huella muy gorda cuando intentas acelerar la forma al máximo. Claro. Porque no te estás moviendo con Jin, sigues empujando el cuerpo y moviendo los músculos. Entonces... Entonces, eh. recién dijiste algo muy interesante, que es como si fuese, ponele, Sin Yun Tao. Sin Yun Uh-huh. Tao, en donde está así y la fuerza va triangulando hacia el frente así, ¿no? Y vos te quedás en la posición y Bueno, vas construyendo este eje. Después dijiste algo que me gustó mucho, que sí, pero cuidado. Perdona que te interrumpa. Cuando subes y bajas se genera esto, ¿eh? claro, ¿Vale? O sea, es la como, triangulación para nosotros es un concepto mental, ¿vale? Pero lo que se genera es la redondez, ¿vale? Es como, lo que tú has puesto del rotulador, si yo te lo pongo lejos, tú ves algo bidimensional, pero contra más te acercas ves más, ¿sí? Pues lo que construyes en el arriba y el abajo es el abrir. claro, como un cilindro, Un campo. claro, un campo. Nosotros le llamamos campo, Y ¿vale? ese campo, mira qué bueno que le dan campo. Y ese campo después es como si desde los dos extremos lo girás, o sea, como si fuese para el Cham-Kyu. O sea, movés así, Bueno, hay diferentes maneras de mover en el Cham-Kyu. porque eso es interesante, genera como una especie de Sí, cupla. sí, pero no estamos, pero no confundamos, no estamos empujando. Digamos que hay diferentes maneras de movernos en Cham-Kyu, ¿vale? O sea, no es el centro lo que empuja aquello, ¿sí? No, 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 Sino puede que ser la esto energía... mismo. Sí, sí, exacto. Y ahí te compruebas cuando... Si a ti te pone una persona una mano aquí y otra aquí, ¿vale? Una por detrás y otra por delante, y tú quieres girar, Te ¿vale? trabas. Si tú estás así, ¿no? Tú estás así, puesto en chisao, el centro de los dos está aquí. Pues con que tú hagas esto, el otro ya gira, Claro, moviéndote en cualidades, claro. Pero si te tocan directamente el cuerpo y tú haces esto, lo único que vas a hacer es chocar. Para eso tienes que entender la fuerza, cómo pasa a través de ti y se mueve a través del otro. Entonces, digamos que hay diferentes maneras de cómo mover la fuerza. Que eso luego también la gente lo malentiende, porque, o sea, solo se estudian diferentes cualidades de cómo se mueve la fuerza. Pero la fuerza siempre es la misma. Igual que te puedes sentar, quedarte de pie o tumbarte la cama. ahí me dejaste como regulando. La fuerza es la misma, pero no es la misma si te mueves con Claro. Li. O sea, el Shin. No, no, a ver, no, claro, del yin estamos hablando, Ah, ¿eh? O sí. sea, estamos hablando del yin. Si hablamos del Li, cualquier cosa que hagas en sí ya de por sí es malo. O sea, Claro, el Li no es nada malo en el sentido de que el Li tiene o sea, es la fuerza innata que tenemos desde nacimiento. ¿Me entiendes? Es la fuerza física. Un niño tiene Li. Lo que no tiene es Jin, que es una fuerza controlada. ¿Me explico? Un niño te coge el pelo y te lo tira y tiene fuerza, ¿vale? Pues es el Li, pero no sabe cómo andarlo, no sabe cómo guiarlo y no sabe cómo transferirlo, ¿sí? claro. Aunque te pegue un buen tirón de pelo. ¿Mm? Ok, El Jin es algo más refinado, evidentemente. Y tiene que estar de acuerdo con la energía de gravedad del suelo y demás. O sea, ahí entra. claro, pero por eso, El suelo es mucho más importante. digamos, tanto en el Tai Chi o en cualquier mecanismo interno, también en el Chini y en el Sí, Pakua, sí, como que lo primero que pasa es que se abren las articulaciones, eso ya te abre la estructura, se deja caer la carne y eso te hace pesado, te unifica. exacto, eh, exacto, y ahí ya hay más elasticidad que aparece. Y después esto, claro, el uso de la intención que se pueda liberar, porque cuando ya está, deja de estar atrapado, la intención se libera y te ahí da está. la posibilidad de abrir espacio, bueno, y movilizar el yin de acuerdo, porque va a variar. En el Pakua se mueve distinto el yin. Claro, pero lo que hablamos son, o sea, es lo que estamos hablando, Germán, son diferentes maneras de cómo movilizar la energía. O sea, ¿cómo se mueve la energía en el universo? De cuántas formas hay con, Muchísimas, claro. claro, o sea, que si, no, porque está muy de moda que si la espiralidad, que si no sé qué, pero ¿cuántas maneras tiene de moverse un fluir energético?
claro. Mogollones. O sea, Vi una foto tuya, vos hacés Pacua. sí, en Sun. Hacía Ah, sí. anteriormente también, pero nada tan serio como desde que estoy en Sun, eso seguro. Ya te Mirá dije que en Sun vos. se estudian los 3 estilos internos principales, a la par. Hermoso. Estudiamos Pagua, Shinji Sí. y Tai Chi. Estudiamos los 3 estilos y los vemos desde un punto de vista muy holístico. Para nosotros los 3 estilos, Shifu Yan, ¿vale? Nuestro maestro dice que la diferencia real entre los 3 estilos es como 3 maneras de picar a la puerta de una casa. Sí, o sea, el tai chi te pica y espera que salgas. El chingy atraviesa la puerta y el pacua va por detrás y te entra por la cocina. Que luego hay maneras distintas en cada uno de esos estilos de cómo se mueve la energía, pero la energía no deja de ser la misma. ¿Me Claro. entiendes? Yo también hago los tres estilos y, y tuve varios maestros de los tres estilos y vi distintas interpretaciones de las mismas fuerzas, ¿no? Pero a Claro. ver si, para comparar notas. En Ajá. El Tai Chi tiene la cualidad única del Pong, a diferencia de los otros, Uh-huh. que no se basa tanto en esa armonía de Pong, porque el Uh-huh. son va a funcionar distinto, para mí, ¿eh? En Vale, vale. yo encuentro que, por ejemplo, lo digo, es algo mecánico lo que estoy nombrando, ¿eh? No es algo mágico. Por ejemplo, si yo Sí. hago así, con la mano, y todo el tejido no está en contracción, pero se activa por la Ajá. forma espiralada, y hago son Ajá. o giro la cintura, y cuando estoy así Ajá. y hago son en esa torsión, el son Sí. va, en lugar de deshacer, va a estirar más hacia el cuerpo. O sea, si yo estoy así y hago son, se retuerce más el cuerpo y me hace una forma más todavía así. O sea, me genera más Claro, y yin. probablemente tengas más. Claro, no, no es que tengas más yin, es que generas más expansión, quizás. Claro, O sea, el yin será el nivel que tú tengas de yin. claro, exacto, Lo que puede aumentar es tu pon, ¿no? Es tu claro. expansión hacia afuera o demás, ¿no? Y claro, o sea, es lo que tú estás diciendo, o sea, claro que eso genera diferentes maneras de moverte. Claro. Eso sobre el Pacua, sobre el Chingy, ¿cómo lo dirías? Que es más lineal. O sea, yo el Shinji Claro, lo el expreso Chingy es primo linealmente. hermano del Wing Chun. Claro, claro, Son totalmente, lineales. Son totalmente. primos hermanos, tío. Claro. Y hay algo en el. Bueno, claro, yo cuando aprendí Wing Chun, mi cadera estaba totalmente trabada porque había que hacer forzar esto y el cuá estaba trabado, bloqueado. Claro, Y por lo que hablamos, porque eso es una consecuencia del estado, no una ejecución que tú tengas que activar. claro, O sea, cuando tú asientas el caballo, mucha gente comete el error de hacer una retracción pélvica, claro, ¿entiendes? Entonces, eso te está tensando. En realidad es cuando subes y bajas y hundes, el sacro se sucede redondea solo, y claro. la lumbar sucede solo. Eso no es algo que la gente tenga que hacer. Entonces, claro, el hacerlo de manera. Yo veo lo que hay por fuera, yo eso es lo que llamo Kung Fu externo. Ya te dije que para mí externo no es si es muscular o no, es el mismo trabajo al revés. O sea, para mí el Kung Fu externo es veo eso y yo lo imito, pero no lo comprendo. Claro, Y de ahí viene que da igual. O sea, lo que te he dicho, ¿no? Si tú entrenas 100 veces esto mal, estás entrenando 100 veces mal y serás un artista del error. O sea, eso no cabe duda. ¿Sabes? me hace acordar esto que decís, capaz que se ilustra con esta. Hace 10 años yo daba clases en un lugar de Palermo, no Palermo, Italia, Palermo, Buenos Aires, y viene un chico a tomar clases, era un lugar de tiro con arco, y viene un chico Ah, qué guay. que me dice, están haciendo Wing Chun, quiero tomar clases. Él tomaba clases de arquería y quiere ir a hacer Wing Chun. Dale, hagamos. Y me muestra, me dice, yo sé Wing Chun, me dice, mirá, y me empieza a mostrar los movimientos, las formas. Sí, le digo, mirá qué bueno, hacer Wing Chun. Cuando toco manos y hago chisado veo que no había nada, no había nada de Nada, respuesta. Digo, nada. pero ¿cómo aprendiste? No, yo aprendí en películas y videos.
Bueno, y está Entonces, bien como referencia. copiaba la forma, Claro. pero se lo veía Copiaba la bien de forma. afuera, se lo veía como, mira, se mueve como, aparte Sí, con entusiasmo, como contento estaba. claro. Pero es lo que hablamos el otro día. O sea, hay gente que tiene arte hasta pateando una lata de Coca-Cola, ¿sabes? O sea, que está bien que aprendas los movimientos externos, pero no deja de ser la parte de mecanizar la forma. Como te dije, no hay una evolución dentro de la propia forma. Entonces, no hay un trabajo del Kung Fu en eso. Y Claro. eso es lo que luego queda evidente. ¿Me entiendes? Cuando le pones la mano a una persona y se está cayendo para atrás, ¿sabes? O se está yendo hacia adelante, o lo puedes controlar súper fácil, ¿no? Pero no porque tú seas mejor o peor, sino porque el otro no se controla a sí mismo. Ahí está la carencia del Kung Fu, ¿no? Ah, tiraste una muy buena, que es esto de, está bien, la forma, aprendes una forma, ¿no? Sin Sí. Yun-Tao. Uh-huh. Y lo que va a hacer que sea interno también es que tengas, que te enseñen principios para observar en detalle y que tu mente observe pequeños mecanismos y mientras más, digamos, más sofisticado sea el sistema, más cositas tenés para observar, asentar la mente, ordenar tu intención, que no sea excesiva, Claro, y claro. desenvolver ese Pero, mecanismo interno. O sea, claro, pero lo sofisticado a la larga es lo simplista. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ir, pues, escalón por escalón. Está muy bien que queramos ver arriba de la escalera, pero lo que hay que ir es construyendo ese Kung Fu. O sea, lo que tú me has dicho de cómo se mueve la energía, por ejemplo, en el Pau, en el Qigong y en el Tai Chi, en Xunin Tao tú la energía la estás moviendo de una manera. En claro, Chan Qiu ya empiezas a entender el dinamismo, el cómo el centro, los tres centros se mueven y tal. Y en Biu Ji aprendes incluso a ponerte en posturas raras como en el Pau. claro, Aprendes a espiralizar más la columna. ¿Por qué? Porque ya tienes este trabajo. Entonces eres elástico. claro. O sea, es ir aprendiendo, digamos que ya te digo, o sea, el Wing Chun, el Xiunin Tao, perdón, sería casi el 90% del Kung Fu que vas a aprender. Luego lo demás es medio giro de tuerca más. Igual que las armas. En el Wing Chun hay un claro dicho que es las armas trabajan a profundidad nuestro yin y lo mejoran muchísimo más. Claro, O porque hay sea, proyección. es, claro, por la proyección con algo inerte, ¿no? Como los cuchillos o tal, no es tu cuerpo, pero tú tienes que saber transferir la energía afuera. Claro, Del Ludwig Bun Quan, por ejemplo, en el Ludwig Bun Quan y en el Parchandao, en las espadas, pues está, igual que está el Chi Sao, está el Chi Gek en Chamkyu, que es las piernas pegajosas. claro, Y luego cuando llegas ya al Parchandao, digamos, tienes el Chirao, y luego cuando llegas al Ludwig Quan, bueno, que se estudia primero el Ludwig Quan en realidad, ¿vale? Después del muñeco viene primero el palo, y empezamos a estudiar las posturas de Mapu bajas, que también las tenemos en el Wing Chun. claro. Sí, Que sí, sí. esta postura del palo es nuestro puño de guerra, que llamamos, o puño de combate. ¿Eh? Ya nos ponen en estructuras mucho más de peligro. Pero claro, nosotros no nos agachamos en el Wing Chun. ¿Por qué haría esto? Pues si me viene una lanza lo haré, pero si no, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Me entiendes? Entonces no es porque la postura sea más chula, es porque es necesaria. ¿No? Son técnicas pues como de peligro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, en el último Quan está el chi Quan, el palo pegajoso. También te aprendes a adherir con una espada y con un palo al otro, Bueno, utilizando precisamente esa adherencia. en todo Que esto si que no la estás, tienes posteriormente, pues ya sabes lo que hay. Nada. ¿Sabes? en todo esto que estás nombrando, yo creo que lo que haces también es clarificar y desmitificar una idea de una, incluso de practicantes y maestros de Kung Fu, que ven una forma de Kung Fu y piensan, ah, ¿y este puño para qué me sirve? A la hora de la Claro, no es para pelea. qué te sirve. Claro, Porque muchas son cultivo de energía. O sea, hacer claro, una posición así me sirve para cultivar una cualidad, para destrabar, activar claro. energía de la columna, destrabar partes. Es como esto de, no es todo piñitas, como si fuese tratar de Claro. vencer a alguien, es cultivarse, ¿no? Sí, es cultivarse. Es que en realidad, ya te digo, el problema está ya no solo en la teoría, que ya te digo que la tenemos todos, pero eso llevado a la práctica de mala manera
O sea, llevado a la aplicación directa, porque ojalá hiciéramos como los de Culao que vienen de Leunyan, que hacían Sanchik, como te dije, que van a la aplicación directa, pero en su aplicación ellos estudian esto. La mayoría de la gente en las grandes escuelas que hay por todo el mundo, digo la gran mayoría porque, bueno, porque es un concepto banal, me explico. Claro. Y digamos que la gran mayoría de la gente va a lo aplicativo, pero volvemos a lo mismo, la aplicación sin interno es una pistola sin balas. Entonces, cuando la gente quiere hacer todos este tipos de técnicas y meter esa teoría dentro, eso es parar y pegar. Y eso no tiene un cultivo interno, no tiene una absorción de la fuerza, no tiene una transferencia de la fuerza, no tiene un POM determinado. O sea, todo eso es a lo que tiene que llegar. Y entonces la práctica sí, de ir a lo aplicativo, si lo entiendes bien, Claro. ¿me entiendes? Pero si tu trabajo no te está construyendo, no está trabajando la habilidad real, Kung Fu, trabajo de la habilidad, Wing Chun Kung Fu, Wing Chun Kuen, o sea, ya está, si es que está en el nombre, hasta en el nombre. Entonces, bueno, mira, el Wing Chun es práctico, simple, directo, economía de movimiento y mínimo uso de la fuerza bruta. No tiene nada que ver, o sea, con para qué vale este puño, como tú dices, ¿no? O sea, lo que la gente dice, ¿no? El puño tiene que tener cualquier característica, ¿sí? O sea, cuando tú estudias interno, tu puño puede servir para dar un golpeo, ¿sí? Puede servir para suai, para proyectar a alguien, o puede servir para nada, para controlar a alguien. ¿Y en qué lo vayas a usar? Depende de tu nivel de escucha del otro y de ti mismo. No es para qué sirve, sirve para lo que quieras. Lo que nosotros estudiamos son situaciones. No después de esto voy a hacer esto o este puño sirve para esto. La cuestión no es si sirve, la cuestión es si puedes utilizarlo como tal. Claro. Claro, Ahí por está eso esto es la gran importante diferencia entre interno y externo. y del cultivo de la fuerza interna. Por ejemplo, ¿viste karate? Claro. ¿Sabes algo de karate? Más o menos una noción. Sí, 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 sí. Bueno, vos, Y el carácter es muy interno, Germán. si haces Sanchin, el Sanchin es un Claro, eso es grulla blanca de toda la vida, tío. y eso te da la potencia para que después llene la sustancia de lo que hagas, ¿no? Y no esté como la mano Sí, flojita puesta así, sino que esté claro. apoyada en un volumen. En una base, tal, o sea, el karate es muy, muy, muy interno y proviene de la grulla blanca de Fujian. Claro. Y es más, es que ves la forma de grulla blanca de Fujian y ves el sanchille de karate y es la misma forma, tío. Es igual, sí. Es igual. Ta, Sí, sí, ta, sí, sí. ta. Y si ves Wing Chun antiguo, ta, ta, es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que en el Wing Chun antiguo pues había características de serpiente además de grulla, pero es que es lo mismo. Tenía esto de hacer, viste, como y abrirse por dentro Ajá, a través ajá. de estas fuerzas de abrir membranas también, de una manera. Claro, suelta y entonces permites también que el diafragma no esté, que no te pillen lleno de aire, si te golpean y todo esto, ¿no? La gran diferencia, digamos, entre el karate y el Wing Chun es que el Wing Chun se basa en una fuerza blanda. No quiere decir que no sea fuerte, pero nos basamos en una fuerza más blanda, ¿sí? Aún así, cuando alguien de Wing Chun interno te da un golpe y tú chocas con él y le vibra el brazo, o sea, es capaz de atravesarte el hueso. Claro, y ¿Sabes lo que te aparte lo quiero decir? sentís De duro ahí al el estudio otro. con el muñeco. Claro. El estudio con el muñeco precisamente es darle con toda tu energía, aunque hay tres maneras de cómo estudiar el muñeco también, ¿vale? De cómo tú envías la energía al muñeco, pero realmente no es pegarle al palo, sino es saber transferir la fuerza que el palo te envía dentro de tu cuerpo y tú a la vez proyectar la fuerza al palo. O sea, al poste, ¿no? Digamos al junk, ¿sí? Lo que sería un Claro. muñeco vivo, en este caso porque tiene brazos. Bueno, yo tengo un amigo que es con el que damos, de hecho hoy lo voy a ver a la tarde, en un rato, que es un amigo nos conocimos en un seminario de Tai Chi Chuan con Pache, cuando vino Pache por primera vez a Argentina. Y cuando me vio me dijo, vos sos Amida Maru en Instagram, en Facebook. Entonces le digo, sí, sí, yo hago Wing Chun, ¿querés hacer Wing Chun? Dale, hacemos. Y lo pasé por arriba. Después me lo encuentro en un seminario con Samuel Kwong. De nuevo, me quiso hacer, lo pasé por arriba. De nuevo, me lo encuentro en un seminario con el nieto de Bon Chong Leong y me lo encuentro haciendo otro.
hasta que en un momento él viaja a Hong Kong, empieza a estudiar el sistema de Chusong-Ting y de golpe no le podía hacer nada. Porque le cambió la percepción. ¿Ves lo que hablamos la otra vez? Si no cambias la percepción de esa realidad, es imposible que salgas de eso. Y hasta, Claro, no le podías hacer nada porque el tío ya empezó a adquirir el total, Wing Chun interno, el Kung Fu. total. Y después en Claro, tío. patines, ¿eh? Y yo lo he visto en patines que lo empujan y no lo mueven. Y el tipo Bueno, como que libera la fuerza hacia arriba y hace chisao claro. y no lo sacudís. Ángel, mi alumno, el que va en silla de ruedas. O sea, Ángel es capaz de mover a cualquiera y tú no lo mueves y está en ruedas, tío. En Claro. una silla de ruedas. O sea, y tú no eres capaz de moverlo porque el tío está traspasando la fuerza a través de su cuerpo y a través de la silla. ¿Sabes? O sea, y el tío te hace así, te mueve igual. O sea, es que eso Pará, es y muy no lo hace importante. como medio como Nacho que se planta más hacia la raíz. Es como si liberara para arriba. Claro, Él hace pero así con las patitas. volvemos a lo mismo, son diferentes maneras de cómo se mueve, o sea, es lo que hemos dicho antes, cómo se mueve una nebulosa, pues por donde le dé. Claro, Puede hacer así, que así, o sea, la energía tiene múltiples maneras de moverse y hay muchos estilos que se centran en una sola manera de moverse. Ya te digo que el Wing Chun se centra en tres cosas distintas. claro. La triangulación, el dinamismo del combate, que sería el norte, sur, este, oeste del Tai Chi, y luego lo rocambolesco, que sería ya pues algo más parecido al Pakúa. Aunque, como es tan simplificado, es casi oculto, pero eso está ahí. O sea, son distintas maneras de cómo mover la fuerza, claro. Pero ninguna es, o sea, no es que sea, son diferentes, pero bueno, por eso, porque no es lo mismo esto que esto. Claro, Ya está. Así es claro, simple, claro. ¿sabes? Qué bueno, ¿eh? Bueno, es que es un montón. La verdad es que es un mundo, este mundo de Es las un artes mundo y maneras grande. me encanta lo sabroso que tiene y, y el compartir ahí con gente así como vos que transitó con mucha, con una búsqueda muy fervorosa, muy verdadera. Es un placer. Intenté, pero desde el no saber creo que llegamos a eso, ¿eh? O sea, tampoco quiero decir que lo tenga todo, ni mucho menos, pero yo creo que es desde del no saber, del darte cuenta de que te falta algo, ¿sabes? O sea, yo me he tirado años estudiando un Kung Fu vacío, pero tanto en Tai Chi como en el Wing Chun, hasta que dije, hey, esto no me cuadra. Y empiezas a tocar gente y empiezas a darte cuenta de y esto. Es lo que te digo, algunos te lo saben explicar, otros no, pero el trabajo está, entonces te cambia la percepción. Y cuando ya empiezas otra vez a releer aquello que te habían pasado hace 18 años atrás y dices, pero si está aquí, alma de cántaro, ¿no? Bueno, Almendra, que no lo has visto, pero está aquí. es que eso es un montón, o sea, vos ahora tu experiencia, y también te entiendo porque obviamente es así como vos decís, ¿no? O sea, van apareciendo distintos maestros con un cachito de un mecanismo de algo que a veces no está Claro, explicado, pero vos lo estás pudiendo explicar con mucha facilidad y además de esa facilidad que pedagógicamente tenés la capacidad de decir, bueno, ¿cómo guiar a alguien? O sea, cómo verificar si esa fuerza está sucediendo o no, porque vas a ver, bueno, tu bíceps no se contrae, se descomprime, cuelga, y hay una serie de claro, descripciones que como occidental, porque el chino capaz es más pocas palabras, ya, y ya, saber ya. dar una descripción fina para crear, para acompañar al estudiante a que crezca en su nivel y que empiece a ver, hiciste hasta descripciones de Claro, la mente, la forma de la mente, es fundamental. claro, te Una tiene que mentalidad, ayudar a evolucionar. Cabe decir que llevo muchos años evolucionando en mí mismo el propio sistema para madurarlo de una manera que pueda explicarlo de una manera coloquial, ¿sabes? Porque si no, a veces esto queda muy en el misticismo, ¿no? Y en algo que, no, lo que la gente siempre suele decir, ah, pero tú ¿cuántos años llevas? Buah, pero tú llevas un montón de años, ah, pero ¿cuánto tiempo voy a tardar en descubrirlo? Y le explicas cuatro cosas, ¿sabes? Y hace, oh, y dices, ah, que lo sientes, vale, ahora es entrenar eso, no es que tú no puedas hacerlo. O sea, la gente puede llegar a ese nivel de comprensión, ¿me entiendes? Todos tenemos un cerebro.
Claro, Algunos claro, más claro. cultivados que otros, no vamos a negarlo, pero todos podemos llegar a eso. Lo que pasa que, bueno, creo que es en la transmisión por generaciones es realmente donde se pierde. Si una persona no ha sabido, a lo mejor ha sabido cultivarlo, pero no sabe cómo explicarlo, pues entonces no ha acabado de entenderlo del todo, aunque tenga ese trabajo. Y luego hay personas que ni lo han cultivado ni lo han estudiado, ¿me entiendes? Entonces, pues ahí también se pierde otra generación y bueno, y así van las cosas. No todos los estudiantes de Gym mantenían un alto nivel, Claro. No, es que eso pero pasa en sí que aquellos que cualquiera. tuvieron un alto nivel tenían interno. Es que Y no solamente pasa, fue Chusontín. claro, pasan todas las clases. O sea, yo tomé clases con maestros gloriosos y veía a los alumnos y eran malísimos. Claro, Con maestros, y veía, decía, y lo siguen a este, pero no practican o no conectan con la práctica. claro. Y luego lo que tú has dicho de que los chinos son con menos palabras, pero mira, el externo que yo te digo, que para mí ya te digo, lo externo es intentar imitar el movimiento que tú estás viendo, ¿vale? En vez de llegar a la comprensión Coincido. profunda de eso, ¿no? Cuando un maestro chino te hace así, y tú haces así, y hace así, y tú haces así, no es lo que te está diciendo. Lo que te está tocando aquí estás cargado, Claro. ¿sí? Pero tú, ¿qué haces? Bajas el hombro, Claro, pero bajas, eso es Lee. ¿no? ¿Cómo vas a liberar el quad si estás así? Claro, pero eso ¿Sabes? es Pero Lee. los O sea, lo chinos que te yo hago hacen así, así en es plan, Lee. claro, claro, ¿no? O sea, hundir el pecho y tú haces esta acción, eso no es hundir el pecho, eso es contraer, es liberar toda la caja torácica. Entonces, que también está en el Wing Chun, hundir el pecho, hombro sobre cadera, es que ya te dije la otra vez que todos esos principios los tenemos todos los que estudiamos internos, sí o sí. Y esto me denota de. Hay todo un estudio de la atención, la presencia en el cuerpo y la intención. Como el Claro, querer forzar, el dejar que la atención y la gravedad juntas hagan algo. Y exacto. Es es lo que que hablamos la Lee, otra vez, Lee Germán. es necesario para son, o sea, escucha es necesario para que se suelte. Evidentemente, o sea, si tú no proyectas, digamos que sería son, ¿vale? Es lo primero, es liberar, pero claro, para liberar tienes que tener un nivel de atención, porque Claro. no es lo que tú quieres hacer, es liberar aquello que te impide, como hablamos la otra vez, ¿no? Entonces, digamos, luego viene Tinjin, ¿sí? Dongjin, ¿sí? Que sería el conocimiento, cuando tu cuerpo ya reconoce esas cosas, es tener la sapiencia de eso. Eso luego la gente lo confunde, si me hace así, yo hago esto. No, no tiene que ver con eso. ¿Por qué tienes que hacerlo si a lo mejor tú pones superior y no tienes ni por qué moverte? O sea, el Dongjin es una sapiencia que viene de la escucha. Bajémoslo para la gente Vale. capaz no conoce Sí, que estos yo me pongo términos. aquí a hablar A ver, con los términos normales. si por ejemplo, tengo un bloqueo, es que Ajá. subconscientemente estoy como bruxando un área, pero en vez de acá estoy bruxando acá. Exacto, exacto. Entonces, O primero, carencia de la fuerza. Acuérdate que también puede ser lo otro, puede ser déficit. exacto, por eso te lo iba a nombrar. Claro, exacto. Entonces, tengo un bloqueo, vamos a hacerlo bien explícito. Tengo un bloqueo. Primero tengo que sentirlo. O sea, ding, poder percibir ese lugar. Sí, estás ahí recibiendo una ¿Qué es llamada. esto? Perdón. Se me fue. Estábamos, Estábamos en esto, estábamos en lo entonces, que... Sí, el son. Entonces, exacto. tengo un bloqueo en una parte del cuerpo. Ujú. Ding, primero Ding, escucha esa área, listo. Ok, reconozco que tengo una interferencia como subconsciente que está haciendo así, o el déficit. Claro, Ahora, si lo suelto, puedo llegar a irme al otro lado, a irme al déficit, a perder la presencia. exacto, ni una ni la otra. Y, y se va, y cuando una característica de que se armonizó es que se expande. Claro, eso realmente es el sonding en el Wing Chun interno. Hay gente que lo dice como la línea central primaria, pero nos referimos a la expansión. O sea, el sonding es el equilibrio entre yin y yang. No es el extremo de yang o la deficiencia de yin, es el equilibrio entre las fuerzas. Entonces, claro, si tú lo escuchas, el song actúa como algo que tú dejas ir.
o llena, ¿no? Porque si estás en déficit, ¿no? Llega la energía allí, ¿no? Entonces, sí, es lo que estás diciendo. Esa es la fase primaria. Por eso es algo que tiene mucho que ver con la atención. Claro. Hay todo un estudio De de la ahí San atención. by Fat. De ahí la primera sección de Xuning Tao. Son 3 secciones y cada una te habla de cómo se mueve la fuerza. Pero la Y primera te está hablando de esa atención, no de la intención. ahora, el Wing Chun no tiene algo que tienen casi todas las artes marciales, que tienen un sistema como de Dao-In, que es Ujú, como, ok, si la persona, que es por lo que para mí, a mí, o en mi experiencia me produjo mucha tensión, ujú. Tensión. que yo tenía capaz bloqueos de hacer caminar en vertical, subir y bajar las escaleras en vertical, tensiones acumuladas en el cuerpo Ujú. que no terminaban, porque aparte el cuerpo estaba así, o sea, no terminaban de... Claro, Entonces necesitaba hacer esto, separar bien para volver al neutral y poder habitar con esa neutralidad. Eso claro. como a lo bruto, ¿eh? A lo así, a que duela. Y después también con la... O sea, mi atención estaba chiquita. Entonces, el Claro, tirar la intención porque se así, enfoca en el dolor. claro, Entonces, si te enfocas en el dolor, no estás pensando en el conjunto del 99% de la fuerza que sí que está integrada. Estás pensando en ese dolor. Es lo mismo que tener una tensión. Entonces, sí que lo tenemos. De ahí que te digo que si un Intao en sí es un trabajo de microtensiones que tú mismo te produces. O sea, primero la estudias normal, con el codo en su sitio. Y claro. luego cada vez vas presionando más, igual que esta postura, cada vez vas presionando más. Igual que cuando ya la tienes, ya la estudias inclinado hacia atrás, porque muchas veces tendrás que retirar. O sea, es ir elevando la profundidad de ese son. Digamos que el dicho fundamental en el Wing Chun es más Kung Fu, más trabajo. Claro, que también es Entonces tú te vas provocando esas tensiones. o sea, Claro, tú el problema era que te basabas en que ya tenías esas dolencias y no usabas la forma para liberar esas dolencias. claro, claro, Por total. eso tu No es enfoque que, estaba en chiquito. claro, no De ahí que la sabía que era con intención, son. claro, claro, eso también, ¿no? Pero digamos que nunca es un trabajo de intención. La intención se libera cuando has hecho un proceso de atención muy, muy exhaustivo. Si no, da igual lo que quieras hacer con el chi. Es lo que te dije la otra vez, es como el que hace separar las nubes, ¿no? Empujar el cielo y separar las nubes en chikun, ¿no? Y solamente estás tirando la columna, pues no es trabajo del chi. Ok, y Tiene que si, haber un proceso y de si hago atención muy esto, profundo. y si agarro, por ejemplo, esto, por ejemplo, tengo un peso, una Ajá, pesa, vale. y la agarro, tipo, empiezo al revés, empiezo de tenso, agarro con mucha más presión Sí, de la que necesito, y cerrado acá. claro, claro. Luego libero la columna y empiezo a hacer son, pero Guau. mi relajación no me hace así, sino que Claro, mantengo y dejo que se la abra. línea central, digamos, el enfoque hacia donde tú quisieras enfocar eso, ¿vale? Eso sería como el trabajo de armas. El trabajo de armas es un peso externo. Claro, claro. Entonces, tú ahora tienes esta pesa aquí en la mano, entonces, primero elevarías la columna a través de la electricidad, tal, 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 y luego liberarías al suelo. Pero tú tienes que poner el enfoque hacia donde quisieras poner el disco. Si lo que quieres es mantener el disco aquí, vas a volver al círculo de tensiones. Tú lo que quieres es liberar a la gravedad y mantener una intención prolongada hacia un punto. Mm. Esa es la línea central. Es una proyección que te permite usar tu fuerza en una dirección, no la musculatura para aguantar ese peso. Ese peso en realidad en las armas tú sumas el peso a tu cuerpo. Lo integrás, claro. Es que cuando yo Claro, acá me relajo, me empiezo a lo relajar y integras. expandir, se integra, hasta que no lo siento. Claro, claro. Eso, por ejemplo, en el Tai Chi o en el Pagua es el kun, ¿no? El abismo. Es cuando alguien te toca, te lo llevas para abajo. Claro, Lo qué integras en interesante. tu propio dinamismo. Entonces, si tú te mueves, el otro es como un tronco dentro de un río. Donde el río se mueva, se va a mover el tronco. Claro, claro, claro. Qué bueno, De che. ahí es el trabajo con armas. El trabajo con armas es precisamente eso. Es un extra de peso Y son armas y de algo pesadas, la de inerte. Claro, y de algo inerte además, que es algo que la gravedad manda. O sea, la gravedad va a donde va. Esto es la verticalidad real. No si tú estás así, así o así. Claro. ¿Me entiendes?
La verticalidad real es hacia donde te tira la gravedad, no como Fascinante. tú estás puesto o lo que tienes en la mano. Ah, qué bueno, che, qué bueno, qué bueno. Qué lindo todo esto, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Bueno, Tenía ganas de hablar de este tema porque ¿sabes? Cuesta mucho que la gente entienda que el Wing Chun es un arte interno, ¿sabes? sí, Por eso, porque se ha basado mucho en los grandes gimnasios y las grandes escuelas que lo han ido promoviendo a nivel defensa personal, pero no, es un arte y tiene un estudio muy profundo. y otra cosa que también estás diciendo, pero capaz que no lo pones en palabras, que ese, ese arte interno es una transformación, no es un truquito que aplicás cuando estás con alguien. Vos te transformás en otra cosa. Claro, es que no tiene nada que ver. Sí, Claro, mira, es lo que dice Misner, ¿no? El cuerpo tai chi, ¿no? sí. ¿No? Mighty Misner usa Creature, mucho la eso. criatura. Exacto, pues es lo mismo. Es lo mismo. Es como cuando me preguntaste si hay que hacer un trabajo del Dantian. No, tu mismo arte tiene que trabajar el Dantian. O sea, hacer trabajos del Dantian, todos los estilos lo tienen, pero es un darle atención a ese campo energético que tienes. O sea, es transformarte tú, lo que hablamos, es tu percepción de la realidad determinará tu trabajo final. Claro, Entonces, si tú no cambias esa percepción de tu realidad, no puede haber una transformación. Pero no en, ¡guau! Mira, he aprendido BUG, mira qué técnica más chula. No, no es chula, es más difícil. claro. Entonces, es un proceso, una elaboración, es lo que tú dices de la aguja de la barra de acero. O sea, es una transformación en tu cuerpo y en tu mente que te permite una relación muy diferente entre lo que es tu fuerza y lo que es el cuerpo realmente. Somos más que pura materia, decía el maestro Yoda, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Qué bueno, che. Bueno, Hay que Carlos, transformarlo, pero eso es lo que cuesta, Germán. El llegar a entender que el trabajo es la transformación, no la forma, ni aprender una cosa, ni una técnica, ni nada, sino es entender esa profundidad de qué es el qué. eso, cada cosa, o sea, esto de qué es el qué, cada cosa por su nombre, y también esto cultural, porque el Kung Fu tiene una profundidad y la cultura tiene una dirección que apunta más a la apariencia, ¿no? Apunta más a, che, mirá, pero está en un fondo con un mar y con los abdominales marcados y bronceado y qué ropa linda que tiene. Y Qué si, bonito. si vas con esa mentalidad, es difícil, o sea, Claro, encontrar algo claro, profundo, ¿no? Pero claro. muy así como yo. Pero creo que al Wing Chun le pasa totalmente lo contrario que le pasó al Tai Chi en Occidente. O sea, el Tai Chi toda la gente, que si el movimiento es suave, que si esa masificación del tai chi como algo saludable, tú no le puedes quitar el yin al yang, ¿me entiendes? O sea, para que el tai chi sea saludable tienes que estudiarlo de manera marcial, si no, no sabes cómo mover la energía y acabarás con artrosis, con protusiones vertebrales y cosas así que dices, no, yo es que dejé de practicar tai chi porque me hice daño, pues mucho tai chi no harías. Y pasa lo mismo con el Wing Chun, ¿no? O sea, al Wing Chun le quitaron todo ese rasgo interno por quedarse con el dar hostias, que yo digo, perdón por la expresión, El dar ¿vale? O hostias. sea, claro, el dar hostias. Entonces se convirtió en algo dique incluso salvaje y no tiene nada que ver, es un cultivo. O sea, a uno le quitaron lo que El al yang otro y a le otro le quitaron quitaron. el yin. Exacto, y al otro le quitaron el yin. Y no, no. O sea, y en ambos casos no le puedes quitar el yin al yang. Si quieres que sea saludable, lo tienes que estudiar de manera marcial. Si quieres que sea algo marcial, lo tienes que estudiar de manera interna. No hay más. Estoy totalmente de ¿Que acuerdo. te funciona con alguien más débil que tú? Pues puede. ¿No? El Wing Chun Claro, en plan, hostias. Que luego el Tai Chi te funciona porque te sientes bien en esos 40 minutos de coreografía con musiquita, pues también, porque es un estado mental, no te digo que no, pero no es el estudio real, claro, ¿sabes? y no O sea, produce, no le y puedes quitar el yin al yang. al no estar la armonía de yin y yang, se produce un desbalance, porque cada vez estás más fideíto, más desconectado, en el tai chi hecho muy yin, O exceso o o más deficiencia. duro. ¿Ves? Si es que por eso dice el Quen Quen que hay que entender el yin yang, ¿no? Y en el Tai Chi igual, o sea, acabas o en el exceso o en la deficiencia.
Tal Si es cual. que, vamos, si es que está ahí. Se dice, claro. Entonces, hacer esas cosas ya está desvirtuando en sí el estudio. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, Carlos, me gustaría ir un día y que nos juntemos a tomar unos mates. ¡Ojalá! Allá. O si venimos acá también, soy bienvenido. También se puede. Bueno, y A ver, estaría bueno, estaría bueno. por ahora nos despedimos, que ya es un Sí, montonazo lo que nos regalaste. Muchas gracias muchísimas por gracias todo. a vosotros. Que Chao, vaya muy bien. gracias. Chao.